Listo. Bien, pues vamos a comenzar y vamos a analizar hoy un tema que se me hace de vital importancia sobre la forma de cómo interpretar, cómo analizar, cómo poner sobre la marcha casos en particular donde la filosofía del derecho es la estructura que nos va a ayudar a entender mejor cada circunstancia que se nos presente, ¿no? Cada situación que podamos valorar y que podamos establecer. Entonces, en este orden de ideas, hay un proyecto muy importante que por ahí eh, ya se los había recomendado inclusive de H.L.A. Hart. Creo que por ahí, si mal no recuerdo, Hugo, me habías dicho que habías empezado a leer a Hart, si mal no recuerdo, había algo, creo que habías comentado, The Concept of Law, eh, de H.L.A. Hart, ¿no? Fíjense, el concepto de derecho de Hart bajo una óptica de la filosofía, pero estamos hablando de la filosofía contemporánea, de la filosofía actual, del pensamiento actual del derecho aplicado en un contexto contemporáneo, porque podríamos hablar de los grandes expertos que ya hemos mencionado, ¿no? De los tradicionales filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Leibniz, Spinoza, etcétera. Pero ya aplicado a lo que es dos aspectos fundamentales. Uno, que estamos hablando de una figura contemporánea de la filosofía, y dos, que finalmente es otra corriente diferente de la aplicación del derecho en esta óptica que Hart nos maneja de manera magistral. No sé si me pudiera nada más confirmar, por favor, que se esté viendo la presentación. Es correcto, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, gracias. Para el caso de la filosofía del derecho. Sí, se escucha. Muy bien, muchas gracias. Para el caso de la filosofía del derecho, H.L.A. Hart, profesor de filosofía en la Universidad de Oxford. Entonces, ubiquemos la profundidad del análisis que vamos a estar visualizando sobre esta idea de la filosofía del derecho aplicada a un mecanismo pues tan importante, tan trascendental como los va a manejar H.L.A. Hart. En este orden de ideas, fíjense, primero nos habla que el derecho debe de tener una síntesis técnica argumentativa. En eso se basa principalmente The Concept of Law, la obra magistral de Hart, el concepto de derecho en español, que se les había sugerido. Verdaderamente es una obra de arte, léanlo. Si quieren, también hay videos en YouTube sobre algunos resúmenes, extractos, tanto en español como en inglés. Es un inglés británico que lo van a disfrutar, realmente es un inglés muy digerible, pero está transcrito al español, ¿no? Entonces pueden utilizar las dos formas para complementar las ideas centrales que vamos a tocar hoy sobre la filosofía del derecho de Hart. Primero, Hart habla del discurso, un discurso, ideas claras para establecer un discurso. Quiere decir que al momento de que yo esté haciendo válido alguna postura argumentativa del derecho, necesito establecer ideas claras. ¿Qué significa esto? Pues bueno, no debo de divagar, debo de tener una estructura sintetizada de aquello que necesito aclarar, demostrar, sostener. Entonces, una idea muy clara de aquello que voy a utilizar como un argumento jurídico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la libertad o quiero hablar del respeto, pues necesito tener una idea clara de qué es libertad y qué es respeto, para posteriormente tratar de persuadir, de convencer, de sustentar. Luego, indagar. Hay muchos sofistas, personas que no conocen el derecho. El derecho, como lo decía Eduardo J. Couture en el Decálogo del Abogado, el derecho se aprende pensando.
Quiere decir entonces que el conocimiento jurídico se va construyendo, de ahí la parte epistemológica, se va generando un conocimiento a través de lectura, a través de estudio, a través de analizar varios autores, de tener una idea, digamos, lo más vasta posible para entender el contexto jurídico. Luego, nos habla de algo muy importante, el conocimiento interpretativo del lenguaje cotidiano en textos sociales. Esto es bien importante, porque en este conocimiento cotidiano deberá de ser transcrito, deberá de ser algo que en el día a día se pueda llegar a entender. Les pongo un ejemplo. Cuando vamos a una consulta médica, pareciera que nosotros somos expertos en medicina cuando nos hablan de textos o de algunas partes del cuerpo o algunos tratamientos o algunos padecimientos que para los médicos será muy común, para nosotros no. No me queda claro. Bueno, el conocimiento debe de ser en el lenguaje cotidiano, donde el contexto social lo puede ubicar y lo puede entender. Ahorita, en este contexto actual, pues estamos hablando de una comunicación, por ejemplo, de carácter visual, de una comunicación más argumentativa, de una comunicación más de reflexión, cosa que antes, por ejemplo, estaba censurado en la enseñanza del derecho. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tomar una clase en la UNAM, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México, si han tenido la oportunidad de estar en esas llamadas cátedras magistrales, donde llegaba el expositor y eran clases de 40, 50 estudiantes, ¿no? En una sola aula. En ese orden de ideas, en ese contexto de la llamada cátedra magistral, pues bueno, era una postura quizá de autoridad, era un respeto y una autoridad que se le tenía a la persona que se tenía enfrente, pues porque no se podía cuestionar, no se podía de ninguna forma dialogar, mucho menos dialogar, cuando ahorita el derecho no es una simple imposición de una postura argumentativa, ¿no? ¿Cuántas veces, a mí me tocó, cuántas veces nos enseñaron con la postura definida del profesor o del maestro? Que decía, esto es así, ¿no? Si era muy positivista, eso es así. Si era muy naturalista, eso era así. Y bueno, no nos dejaban ni discutir, ni pensar, ni reflexionar, ni analizar. Hart nos propone esta estructura de poder estudiar, de poder analizar al derecho bajo esta óptica de que en el contexto social contemporáneo pudiéramos tener una idea de una apreciación mayor del derecho. Y luego el método, sobre esta definición de la teoría de la jurisprudencia o del derecho, habla de factores muy importantes, del derecho, de la capacidad y del error, primeros puntos del error que se llevan a cabo y sobre todo el punto central de la teoría, de la filosofía jurídica de H.L. Hart, nos introduce a reflexionar más sobre esta posibilidad, primero, de reflexionar qué es el derecho que hemos estado haciendo, de la capacidad de poderlo entender, de que puede existir error en la interpretación que se ha hecho del derecho. ¿Se acuerdan que hemos insistido en una figura que se llama el repensamiento, que hemos hablado en varias ocasiones, que en filosofía pues es un tema pues, de mayor relevancia porque estamos hablando de volver a pensar lo ya pensado, cosa que a muchos les cuesta trabajo. Si yo leo un texto, a lo mejor me llevo una idea, pero si lo vuelvo a leer, tendré otra, y si lo vuelvo a leer, otra. Y si aparte lo discuto con alguien más que lo haya leído, me va a generar una idea mucho más completa del sentido de esa obra. Entonces, partiendo de esta idea, se genera la idea central de la filosofía del derecho de Hart. Definición, posturas, ideas de cómo llevar a cabo la solución de los problemas para el entendimiento del derecho. Y el primer tema, el primer acercamiento que hemos discutido y que será, como les repito, objeto de reflexión final en este módulo, de qué es lo que estamos estudiando, cuál es la finalidad, qué buscamos, cuál es el sentido de llevar a cabo una determinada postura sobre lo que
es el derecho. Entonces, en ese contexto tenemos que ubicarnos. No, nosotros, por ejemplo, como juristas, no, no debemos de ser técnicos exclusivamente de la ley. Debemos de ser filósofos del derecho. Debemos de llegar a la naturaleza y a la esencia última, a las últimas causas de los fundamentos del derecho. Entonces, Hart nos invita mucho a esto, la parte de la reflexión en un sentido de ir conociendo qué es el derecho. Entonces, nos hace una síntesis muy interesante de cómo poder avanzar en este conocimiento filosófico del derecho. Y él nos habla las reglas sociales partiendo de un análisis crítico de la teoría interpretativa. Esto lo toma de un autor contemporáneo, se los recomiendo mucho, John Austin. ¿Qué habla sobre esta estructura de pensamiento? Tenemos que tener reglas sociales, pero siempre partir de un análisis crítico, ¿sí? De un análisis crítico. Él pone el ejemplo de su contemporáneo John Austin, que habla de la amenaza de lo que puede ser la razón de ser de la existencia del derecho, ¿sí? La razón de ser de la existencia del derecho. Algunos autores han dicho, ¿el sistema jurídico vigente desaparecerá? Pues está en gran duda. Les he comentado que el derecho se ha considerado que está en agonía. ¿Por qué razón? Pues por la simple reflexión que hemos estado haciendo. Ejemplo, tengo una constitución que me dice una serie de derechos y de prerrogativas que puedo y debo hacer valer, cuando en la realidad sabemos que eso no se cumple, por muchas razones, de educación, de cuestiones políticas, cuestiones quizá de interés personal de hacerlas valer, falta de credibilidad en las instituciones, pueden haber muchos factores, pero la realidad, pónganse a ver, esa es la gran amenaza de lo que hablaba John Austin, la realidad es que el sistema jurídico escrito, el sistema jurídico que el llamado derecho escrito, el llamado derecho consuetudinario, está perdiendo eficacia y legitimidad porque no vemos el resultado práctico en la solución de los problemas sociales. Esa es la amenaza que está viviendo el derecho. Pregunta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que el derecho sea eficaz? Esas son las grandes preguntas de investigación, ¿no? Hay leyes y hay sanciones. Hay muchas leyes, habrá muchas sanciones. Está muy regulada la situación el marco jurídico en general de nuestro país, estamos sobreregulados. ¿Cuál debería ser el resultado? Pues deberíamos de tener un control muy eficaz de los problemas sociales. ¿Qué sucede en la realidad? Tenemos muchas leyes y también tenemos muchos problemas en la sociedad. Quiere decir entonces que la ley no está siendo el mecanismo para la solución de los problemas en la sociedad. No lo está haciendo. Puede ser un punto de partida. Por supuesto que no podemos pensar en un mundo sin leyes. Eso sería absurdo, ¿no? Tenemos, aunque sean malas leyes, pero deben de existir. Debemos de partir de un algo, pero también debemos de entender que ese algo tiene muchas limitaciones, muchas carencias, tiene mucha falta de eficacia que el jurista tendrá que dar. Entonces, ese es el gran reto que nos está poniendo este filósofo del derecho para generar una estructura de pensamiento que me permita lograr los fines del derecho. ¿Cuáles son los fines del derecho? Ya habíamos dicho, hay muchos, pero uno que no podemos cuestionar, uno que es inherente a cualquier sistema jurídico es la justicia. No podríamos pensar que exista un derecho que no sea justo. Sería una utopía, sería una situación fuera de proporción. No sería derecho, sería a lo mejor un autoritarismo político. Pero si estuviéramos hablando de la existencia de un marco jurídico que me permita, como consecuencia, lograr los fines, vamos a buen camino. Adelante, Hugo.
Gracias, doctor. El detalle aquí, me parece, estriba en que el derecho no es eficaz en realidad por cómo somos los americanos, los LATAM, pues, América Latina, pues, como somos nosotros. No es efectivo porque damos mucho chance. O sea, yo obtengo un cargo público, no me llevo a los mejores, me llevo a mis cuates. Entonces, mis cuates pues la riegan y son sujetos de responsabilidad y no, espérate, pues no hacemos nada, no decimos nada. Y ahí creo yo que en una especie de paternalismo más que de complicidad, en una especie de paternalismo, al sentirme yo el patriarca, al estar en ese cargo público y llevarme a mis amigos, me siento responsable de que vayan a regar, ¿no? Entonces me parece que ese es un buen ejemplo de lo que sucede, por lo que he visto, por lo que he leído, no solo en México, sino en América Latina. Sí. Y el derecho va perdiendo su esencia, su eficacia. Vamos diciendo, oye, pero pues si aquí dice que tiene que pasar esto, ¿qué onda, no? Y creo que puede ser que me equivoque, pero me parece que alguna parte sí encuadraría ahí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Aquí es importante entender la situación actual, la problemática actual. Y fíjense, hay muchos expertos que analizan la problemática actual de la eficacia del derecho y le están apostando, lo pongo un poco sobre la mesa si están de acuerdo, le están apostando a los medios alternativos de solución de controversias. Hay que fomentarlos. La mediación, la negociación, la conciliación, son elementos que son muy eficaces. Si tuviéramos esa idea de no judicializar todo, si tuviéramos esa idea de que formemos a las futuras generaciones de juristas en la teoría de la cultura de la paz y no la cultura del conflicto y litigioso, sería otra cosa diferente. No necesitamos litigar todo. No necesitamos acudir a los tribunales para resolver todos los conflictos. Que sean los casos más complicados. Que sean los casos que ameriten efectivamente una intervención necesariamente de un órgano jurisdiccional. Pero ¿cuántos problemas no se podrían solucionar si tuviéramos una etapa eficaz, capacitada, eficiente de los llamados medios alternos de solución de controversias? Eso está pasando en el mundo. Los despachos de litigio están desapareciendo en el mundo. Estados Unidos, que es nuestro ejemplo más cercano, los despachos, las grandes firmas de abogados, ahora son despachos que llevan a cabo cualquier tipo de actos de mediación para la solución de controversias. Pensemos, simplemente analicemos, veamos que esto pudiera llegar a funcionar. Finalmente, Hart lo que nos dice es, tratemos de analizar qué es lo que está pasando. Ahora, un poco lo que nos comenta Hart es, bueno, revisar el contenido de la norma, el origen de la norma y la aplicación de la norma. Vámonos a analizar el marco jurídico que tenemos en nuestro país. Chequemos el contenido de la norma jurídica. Veamos y critiquemos el sistema originario de creación de normas, llámese la función del Poder Legislativo, y veamos qué está sucediendo con su aplicación. Son tres momentos que nos dice Hart que debemos de reflexionar y analizar, ¿sí? Entonces, aquí creo que de los puntos que podríamos sacar son algunos elementos que habría que revisar si con esto pudiéramos hacer un cambio radical al sistema de justicia en México, al sistema de análisis y de expresión de lo que es el sistema jurídico actual. Por ejemplo, patrones en base a la actitud de los miembros del grupo. Aquí, Neil McCormick, que es también otro
gran tratadista de la argumentación jurídica, nos dice, para poder entender de manera adecuada qué está sucediendo con su sistema jurídico, revisa los patrones en base a la actitud de los miembros del grupo. ¿Cuál será, pregunta, cuál será el patrón normal de los integrantes de la sociedad mexicana? ¿Cuál será la razón de ser de la filosofía de vida en la sociedad mexicana? ¿Cuál es el motor esencial que me va a guiar a entender cómo piensa y cómo reflexiona la sociedad mexicana? Fíjense, les platico una anécdota. En el doctorado me invitaron a dar hace algunas generaciones la materia de sociología. Estuvimos analizando la sociología del derecho, sociología jurídica, un poco recordarán la teoría tridimensional que les he comentado, ¿no? Derecho, filosofía, sociología. Una trilogía que es necesaria para poder entender al derecho. Se hizo un estudio y la investigación final que realizó el grupo de doctorado en relación a un fenómeno sociológico derivado de un tema que les interesó, que fue la corrupción. Se analizó la corrupción en una investigación doctoral y uno de los resultados que llamaron mucho la atención fue que el mexicano considera la corrupción como parte de su cultura. Ya la ve como parte de la idiosincrasia del mexicano. Automáticamente nos consideramos personas corruptas. Automáticamente vemos un policía y nos viene a la mente darle dinero para que nos deje ir. ¿Me explicó? Ese es parte de una investigación sobre la idea de la cultura de la corrupción en la sociedad mexicana. Verdaderamente asusta. ¿Por qué? Porque entonces estamos yendo contracorriente de una forma de análisis y de pensamiento que todo se debe resolver pues a través de la misma corrupción. Dinero, negociaciones por debajo del agua, comprando autoridades. Eso es lo que se está analizando en una investigación de lo que la sociedad considera como parte de su cultura. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues en cambiar esa idiosincrasia, en cambiar esa estructura. Entonces, ese es el primer punto de entender la actitud de los miembros del grupo. Luego, patrones de conducta convergente con desviaciones sociales. Estos patrones de conducta convergente con desviaciones sociales. Necesitamos ubicar y entender cuáles serían las desviaciones sociales que pudiéramos tener dentro de una sociedad. Y aquí yo les haría una pregunta. ¿Cuáles serían las desviaciones que tendríamos nosotros en la sociedad mexicana? Tendríamos que irnos por temas, ¿no? Por áreas de análisis en la sociedad mexicana. En otras palabras, si tuviéramos que clasificar a la sociedad mexicana, ya vimos que una vertiente sería erradicar la cultura de considerar que la corrupción es parte de la idiosincrasia del mexicano. Ese sería un primer punto importante. ¿Qué otro punto importante pondrían ustedes sobre la mesa? Bueno, yo quiero hacerle tornillito a ese. Quizás pudiera no verse como opción el ejemplo que planteaba yo, pero me ha sucedido en algunas oficinas en las que he llegado a trabajar, en la que hay una persona que definitivamente, o sea, es un tiburón que se empecina en estar en el equipo de alpinismo. Es un pececito que quiere a estar en el equipo de alpinismo. Digo, compadre, pues sigue en el de natación, estás bien ahí. ¿Por qué quieres venir al alpinismo? O sea, entonces es gente que comete errores, que y que lejos de sumar, resta. Porque hay un momento en el que, digo, cuando uno está en el gobierno, las estadísticas a fin de mes. Álgame con las estadísticas a fin de mes. Y al 5 para el ratito, otros agentes tienen que andar componiendo la chamba del amigo, que es muy bueno para nadar, pero en el equipo de alpinismo, pues no cabe, porque pues él es un pez.
y aquí hay cabras, pero él a Wilson quiere estar ahí. Entonces, al jefe le da lástima porque no, pues es que se esfuerza mucho. Pues sí, sí se esfuerza mucho, qué bueno, pero a veces hay que entender uno sus limitaciones, ¿no? O sea, así es, y el dejar de hacer, o sea, y cuando el jefe deja de hacer lo que tiene que hacer para corregir ese problema, entonces no lo queremos ver como corrupción, porque pues incluso el jefe es bien buena onda con todos, pero ya cuando le decimos, oiga jefe, es que, no, es que pobrecito, y eso creo que es un problema muy grave. De ahí empieza a surgir, o sea, es uno de los puntos en los que empieza a surgir una corrupción que decimos, no, es que no es corrupción, pero si lo vemos así con la lupa y muy críticamente, pues piénsenlo. Okay. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Adelante, Alejandro, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Yo creo que otro problema que tenemos que poner sobre la mesa en base al comportamiento de la sociedad mexicana es la falta de educación. No nos gusta educarnos, debemos ser más cultos. No la queremos llevar muy relax. Yo creo que hace falta más cultura, más educación. Es otro de los problemas fuertes en el comportamiento de la sociedad. Claro. Sí, es cierto. Y le diste, ahora sí que al clavo. Le diste el clavo en la postura de la filosofía de pensamiento de Hart. Uno de los aspectos importantes que maneja dentro de la estructura del conocimiento de la sociedad, en este caso aplicándola a la mexicana, inmediatamente nos viene a la mente precisamente que no nos somos muy de irnos por lo sencillo, por lo fácil, por lo práctico, por lo corrupto, por las prácticas tradicionales para lograr beneficios personales, etcétera. Bueno, es ahí entonces que desde hace muchos años, es más, yo creo, me atrevo a decir, que en México la fuerza que le ha dado la aplicación de la ley y el respeto a la ley ha sido la sanción. Me atrevo a decir que el marco jurídico mexicano pudiera llegar a cumplirse parcialmente por la sanción, por la coacción, por el miedo a que la autoridad pueda ejercer algún acto en contra de mi patrimonio, de mi persona, etcétera. Muy bien. Entonces, al momento de analizar al derecho, inmediatamente nos viene a la mente una figura autoritaria, una figura de represión, una figura de sanción, una figura de obedecimiento a las instituciones. Bueno, vuelvo a la misma reflexión. Pareciera, y aquí entra toda la filosofía de lo que hemos platicado del derecho para que por favor lo vayan ubicando, sobre todo para el cierre de la materia. Aquí entra un factor fundamental, la racionalidad del hombre que me permita a mí entender qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Como dice Alejandro, es educación, no hay más, es educación. A donde tenemos que apostarle es a la educación, y eso nos lo están diciendo los grandes filósofos del derecho en el mundo. A mí no me pongas una sanción de una ley porque la voy a litigar, porque la voy a impugnar, porque voy a ver cómo dejo de cumplirla, si fuera el caso. Me sancionas, puedo ser yo de alguna forma hasta rebelde de erradicar y de buscar cómo no cumplir esa sanción. O bien, me estás presionando a que cumpla porque si no seré acreedor a esa sanción. Y sin embargo, con sanciones y con el número de leyes que existen en el país, la sociedad no cambia, sigue teniendo los mismos problemas y sigue habiendo la misma necesidad de generar cambios en el marco jurídico. No va por ahí, no va por generar más leyes. Leyes existen, pero no se cumplen. Vámonos más al esquema de la educación.
Entonces, vuelve al revés lo que les había comentado. Enseñemos por qué se debe de actuar de una u otra manera, para que por convicción, que esa es parte de la filosofía de Hart, el centro de la filosofía de Hart, de que por convicción entendamos la razón de ser del por qué debo de actuar de una manera y por qué debo de actuar de otra manera. Ya les había puesto por ahí un comentario que a mí me pareció fabuloso, de una escuela, no digo nombre, pero una escuela. Y entonces, que decía, se me hizo el ejemplo muy bueno, ya se los había platicado, una tienda de artículos de papelería en una escuela, donde están los artículos con precio y no hay quien despache. Entonces llega el estudiante, ¿no? Y dice, necesito una pluma. Pues aquí hay plumas. Aquí dice que las plumas valen 5 pesos. Agarro mi pluma, echo mis 5 pesos y me voy. No hay nadie que los vigile. No hay nadie que esté supervisando. No hay nadie que le va a decir, ¿pagaste o no pagaste? ¿Qué satisfacción? Que se llevaron 5 plumas y existen los 5 pesos de todas las plumas. Por supuesto que habrá alguien que piense, pues qué padre, ¿no? Me las llevo, total, son gratis, nadie me va a sancionar, nadie me está cuidando. Es ahí, de ese número de personas, donde tenemos que atender y poner la atención para que cambie la forma de pensar. Pero les aseguro que somos más los que dejaríamos nuestros 5 pesos generando el valor del respeto, generando el valor de la honestidad, generando el valor del compromiso, generando el valor de entender que existen prerrogativas de partes que nos van a llevar a aplicar de qué manera puede funcionar de mejor forma el sistema jurídico. Adelante, Francisco. Sí, doctor, ¿eso en dónde ya se hace? ¿Es en Japón o todavía no se hace? ¿O qué se puede hacer aquí para hacerlo? En Europa, principalmente en Inglaterra, estamos hablando del pensamiento oxfordiano, ¿no? De la Universidad de Oxford, en el cual están trayendo desde hace muchos años, está permeado esta forma de análisis y de enseñanza. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, siendo una de las universidades más prestigiadas en el mundo, está enseñando la cultura jurídica a través de esto que estamos hablando ahorita. No de sanciones, no de leyes, no de cómo tenerle miedo a la autoridad porque si me va a sancionar si hago algo incorrecto. Por eso lo que decía Alejandro, educación. Eduquemos de otra manera para que el resultado sea distinto y tengamos una sociedad que aunque no tuviera leyes o que las leyes fueran deficientes o no hubiera el marco jurídico que me obliga a ello, de todos modos, la sociedad camina como debe caminar porque es la naturaleza propia del ser humano, ¿no? Hugo, sí, adelante. Gracias, doctor. Yo me voy a regresar un poquito a lo que platicaba de la sanción. Y efectivamente hay conductas para las que suele haber una sanción muy grave y los jueces suelen pensar, oye, pero pues ¿cómo le vamos a poner 10 años si vendió 3 pastillitas? Pues sí, pero pues el código dice que pues venta de narcóticos pues de 10 a 20, pero son 3 pastillitas, ¿no está desproporcional? Pues sí, a lo mejor sí, pero ¿lo quiere soltar o qué? Vamos a decir que era adicto, pero aún así las vendió y la hizo ¿para qué? Para curarse la resaca o qué onda, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se plantean ese tipo de situaciones, pues el juez acaba diciendo, después de una visita carcelaria y de entrevistar al procesado, acaba medio convenciéndose de que no de que debe imponerle 10 años de prisión, sino de que lo debe sancionar y no le queda otra más que con la mínima. Entonces, en ocasiones creo que, me parece, que si las sanciones son muy severas, nuestros jefes, nuestros amigos, nuestros familiares van a intentar impedir que inicie
el procedimiento de imposición de esa sanción, porque se dan cuenta de que es algo muy severo. Eso va generando también un cachito de impunidad día a día. Gracias. Sí, es cierto, es cierto. Y aquí lo que tenemos nosotros que potencializar es el hecho de que tenemos que cambiar la forma de pensar al derecho. Eso es imperante. Y aquí estos modelos que nos están dando países de primer mundo, necesitamos nosotros generar un resultado igual como un país de primer mundo, como una estructura que es aspiracional para nosotros, ¿no? Entender estas figuras. Por ejemplo, debemos entender los aspectos internos y externos de la norma. Necesitamos tener una actitud crítica y reflexiva frente a los modelos de comportamiento. Nace el ejemplo de deber y de incumplimiento. Regla social que da origen también a una regla jurídica y de ahí una regla moral. Fíjense, de todo lo que estoy mencionando ahorita, nos está hablando de reflexión, de análisis, de entender que hay deberes y que qué es y en qué consiste un incumplimiento, ¿no? Pero fíjense, esta parte a mí se me hace muy interesante cuando habla de la regla social, da origen a la regla jurídica y la regla jurídica da origen a la regla moral. No sé si por ahí pudiera alguien, a ver, Norma, si pudieras darnos una opinión de lo que acabo de mencionar, a ver si quedó claro. En esta parte de lo que menciona Hart, entender que la regla social da origen a la regla jurídica. Y en este modelo de filosofía se dice que la regla jurídica, de la regla jurídica, de ahí nace la regla moral, o de ahí surge la regla moral. Norma, ¿andas por ahí? Sí, no, sí, bueno, estaba aquí, pero me salí poquito porque me trajeron la carta de notificación del INE que me tocó ser funcionaria de casilla. Pues hay que cumplir con el deber cívico, muy bien. Perdí poquito. Me parece muy bien. Entonces, ¿sí cachaste lo que estábamos platicando o no? No, ¿me lo puedes repetir, por favor? Ok, estamos viendo el modelo de reflexión y de análisis que nos maneja H.L. Hart. Estamos viendo dentro de la filosofía del derecho que nos está dando varios puntos que debemos de retomar y analizar para entender la razón de ser del derecho. Y hay algo que particularmente llama la atención. Se dice, de la regla social da origen a la regla jurídica. Y de la regla jurídica surge necesariamente la regla moral. Si yo aplico estos tres pasos, estoy hablando de un modelo ideal y diferente del derecho aplicado en un país de primer mundo como lo es, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Como es Europa en general. ¿Qué reflexión podríamos tener sobre lo que se acaba de mencionar ahorita? Sí, no te preocupes. Pues que mucho de lo, para que funcione o podamos mejorar, sí viene de nuestra conciencia, de los valores que tenemos y la manera en la que nos conducimos. Ese sería el final, pero ¿cómo va esa cronología? De lo social surge lo jurídico y de lo jurídico surge el ámbito moral. A ver, Noé, adelante. Bueno, entiendo yo lo siguiente, que el comportamiento de la sociedad, eso hace que se tenga que crear una norma jurídica para regular esa parte. Y ya la cuestión moral es que no tienes que llegar a una sanción para que cumplas con la regla jurídica, con el origen del comportamiento. Claro. Eso es más o menos como lo entiendo. Ahí está la clave de Hart de manera muy sencilla, ¿no? De la sociedad. En este caso, adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, doctor, pero entonces no sería como que lo más cercano que tenemos a la costumbre como fuente del derecho. Podría ser una costumbre que pueda llevarse a cabo de manera correcta, porque hay costumbres que a lo mejor no podrían considerarse como conductas correctas, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo,
a la costumbre de dar mordidas, ¿no? En ese orden de ideas, ¿no? Por ejemplo, ahí Hugo está haciendo una costumbre de sacarse un mocasín. Pues bueno, de alguna forma, la idea de generar una estructura de pensamiento que se pueda hacer de manera consuetudinaria, pero ojo, más que de costumbre, yo me iría a una valoración de carácter moral. Esto quiere decir de carácter axiológico. Y entonces aquí entra lo que les comentaba de una forma muy sencilla, resumiendo la estructura del pensamiento de Hart, ¿no? Está la sociedad, como decía Noé, está la sociedad, porque vivimos aquí los seres humanos en una determinada zona, en un determinado territorio. Muy bien, pero las personas necesitamos un marco jurídico que nos diga y nos enseñe los límites, las reflexiones, hasta dónde debe llegar, hasta dónde no, qué reglas del juego hay. Así nace el derecho, que regule la conducta de los hombres que viven dentro de una comunidad para que realmente sea llamada una sociedad, ¿no? No puede haber un grupo de personas sin reglas, no sería una sociedad. Entonces, el grupo de personas tienen que reunirse a través de un marco jurídico, ahí está bien. Pero nos hemos quedado en esa parte, el marco jurídico sancionador e impositivo del Estado. En ese estado, en esa situación estamos nosotros en el sistema actual de nuestro derecho. ¿Qué dice Hart? Bueno, es que de lo jurídico vamos al tercer nivel, a lo moral. Entonces, pregunta, ¿cuál es la eficacia del orden jurídico en países más evolucionados como pudiera ser Inglaterra? ¿Cuál sería la filosofía del marco jurídico de una nueva forma y una nueva estructura de pensar al derecho? Si me dicen, primer escalón, la sociedad. Primer escalón, un grupo de personas. Segundo escalón, que esas personas tengan un marco jurídico para que se llame sociedad. Tercer escalón, una consecuencia moral de la norma jurídica. Teniendo la consecuencia moral, entonces sí, ahí sí vamos a cumplir el derecho y vamos a saber cuáles son los fines propios del derecho. Adelante, Hugo. Gracias, doctor. Quizás un ejemplo que nos pueda servir para entender esto vendría en la Biblia, creo que en el Levítico. Resulta que estaba el pueblo judío y era una sociedad y se portaban bien y se portaban mal y ahí andaban. Y un día Dios le dice al patriarca, a Moisés, oye, mira, ven, te voy a dar estas reglas. Y hagamos de cuenta que esas reglas, esos 10 mandamientos, era la norma jurídica. Pero por muy divina que sea, pues tiene sus lagunas. Y creo que ahí en esas lagunas, en el cumplimiento de la norma jurídica, que estamos diciendo que, ejemplificando que son los 10 mandamientos, es donde llega la moral y a lo mejor la ética de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues no matar, no, pues hay que respetar la vida. No robar, pues hay que respetar los bienes ajenos. Oye, que la mujer, no, ¿sabes qué? Búscate la tuya. Y así, o sea, una serie de situaciones que nos va a dar nada más una reprimenda moral. Porque no, tú hiciste porque, pues en realidad eran leyes ahí sin sanción, bueno, hasta donde se dice ahí, quizás haya algún libro gnóstico, apócrifo, que nos diga un poco más. Pero para ejemplificarlo, me parece que sirve bastante. Muchas gracias. Gracias. Fíjense, les platico un caso. A lo mejor es un caso muy, muy tonto, muy sencillo, muy, pues sí, realmente muy sencillo, pero fue una experiencia personal. Estaba regresando del aeropuerto, tomé un taxi. En el taxi, en el asiento de atrás, había un teléfono muy bonito, de los más caros y de los más sofisticados, que el pasajero anterior lo había dejado ahí. El mío ya estaba medio viejito. Y dije, pues ya la armé, ya la hice, ¿no? Pues me quedo con y finalmente pues ya tengo el super mega teléfono porque pues ahora sí que lo tenía ahí en el asiento, nada más era cosa de meterlo a mi maleta o a la bolsa y se acabó.
El taxista no se había dado cuenta, fue del pasajero anterior. Y entonces en el Inter estaba el diablito y estaba el angelito. El diablito, quédatelo, está padre, qué buena suerte, va. El angelito, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese no es tuyo. Y por otro lado, imagínense que a nosotros se nos perdiera nuestro celular con nuestros contactos, nuestras fotos. Nos da coraje. No es el valor económico, a lo mejor es toda la información que tenemos ahí. Entonces estaba, sí, no. Total, en el transcurso de que llegué, preferí decirle al taxista y decirle, oiga, aquí hay un teléfono que seguramente se le olvidó a alguien más. Se lo dejo aquí para que investigue y vea, o a lo mejor le van a llamar para preguntar si se olvidó el teléfono en el coche. Que lo haya entregado el taxista o no, pues eso ya no depende de mí. Pero el hecho, después de reflexionar sobre lo que había sucedido, créanme que el hecho de haberlo entregado, de haber hecho lo correcto, de esperar que llegara a su destinatario, por lo menos de mi parte, saber que se hizo lo que se debe haber hecho, fue una tranquilidad y fue una paz de conciencia tal que no lo cambiaría por otra cosa. No sé si me explico. A lo mejor ese es el esfuerzo interior que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y sí se puede. Otro ejemplo muy sencillo. Estaba en mi coche, me quedé sin gasolina, era una vía muy transitada, y entonces dijo, ¿qué hago? Pues agarré y paré un taxi. Le dije, oiga, se para el taxista, le digo, mire, ¿sabe qué? Me quedé sin gasolina. ¿Puede usted, por favor, ir por gasolina? Traía nada más un billete de 500 pesos. Y dije, bueno, pues señor, aquí están 500 pesos. No sé con cuánto se pueda llenar un bote para que me auxilie y venga y le podamos echar gasolina y pues bueno, que me ayude. Se llevó el billete de 500 pesos el señor y yo juraba que no iba a regresar, ¿no? 500 pesos, pues cuando me vuelva a ver, pues agarra su coche y se va y jamás lo vuelvo a ver. Bueno, la sorpresa fue que a los 15 minutos llegó con el galón de gasolina, me ayudó, me dijo, ¿sabe qué? Fueron, no sé, 150 X. Le di obviamente dinero como agradecimiento, pero lo que más sintió de mi parte y yo sentí de él fue la honestidad de un caso que pareciera que no lo, o sea, que no existe, que no puede darse en una circunstancia actual. Y entonces fue cuando dije, es que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede hacer. Este señor humilde, este señor, ustedes saben que los taxistas se manejan por las llamadas cuentas, ¿no? Que tienen que darle, si es propio, bueno, a todo dar, pero si es del dueño, pues le pide, no sé, que le gustará 300, 400 pesos diarios, tenga pasaje o no tenga pasaje. Se le había resuelto su día teniendo 500 pesos libres en ese momento. Decidió no agarrarlos, decidió venir a auxiliarme, decidió ayudarme a ponerle gasolina a mi coche, entregarme el cambio e irse con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que los seres humanos actuemos de esta forma? Alejandro, ¿sí? Yo creo que es cuestión de valores, Sergio. Es cuestión de tener una cultura de no transar, de ir poniendo valores. Si no hay una sociedad que tenga valores, que tenga una cultura de bienestar, va a ser difícil que se logre lo de la moral. Es como, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era un niño que mi papá me decía, si está un dinero ahí, debe de tener un dueño, no es tuyo. Entonces a mí se me quedaba muy grabado eso. Y hasta la fecha, si yo veo un dinero, no me da por agarrarlo. Se me quedó tan marcado ese valor o ese consejo que me dio mi papá en aquel tiempo que no lo hago. Entonces yo creo que lo que hace falta es tener una sociedad con cultura buena, con buenos valores para que apliquen más la moralidad. No sea necesario que sean sancionados, que apliquen los valores morales. Precisamente ese es el punto. El gran dilema es, ¿y cómo lo hacemos? O sea, es que yo creo que tiene que ver mucho también el gobierno. Como por ejemplo, estamos hablando que necesitamos una educación, una sociedad educada, pero también el gobierno no da las bases, no da las formas para que las personas, la sociedad se desempeñe
no tiene un régimen de gobierno correcto, no tiene espacios públicos de esparcimiento, están muy limitados, las personas no están pensando en estudiando, están pensando en cómo llevar que no falten los frijoles en la casa. Estamos en un entorno social muy limitado, es difícil, mientras el Estado no garantice todos los elementos que tiene que dar para el bien común, va a ser difícil que tengamos una cultura como un país de primer mundo, de primer nivel. Sí, claro. Y entonces aquí este punto, a lo mejor empezar desde la propia casa, en las familias, con los hijos, ¿no? Desde ahí tratar de empezar en un efecto muy lento, muy lento, pero seguro, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que tú digas eso, decir, a mí me enseñó mi padre que si hay un dinero no lo agarro, y eso te genera un valor que hasta la fecha lo sigues implementando. Ese es el chip, hagan de cuenta que es como si tuviera aquí una máquina de choques eléctricos y de agarrar y ponérselos así, ¿no? Para que reaccionemos. Eso es lo que necesitamos hacer en la sociedad. Eso es lo que necesitamos, que nos caiga el 20 y que seamos nosotros mismos. No necesitamos que la gente cambie, nosotros mismos. Si ahorita las 10 personas que estamos conectadas nos cae el chip de decir, caramba, nadie me lo va a agradecer, nadie va a estar sobre de mí, haz lo correcto, qué bueno eres, nadie se los va a agradecer, nadie. Pero no esperen que nadie se los agradezca. La mejor recompensa es sentirse bien uno mismo. La tranquilidad de dormir como bebé, ¿no? Con la conciencia tranquila, la satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque sea una sola persona. Aquí les comento una frase de Teresa Calcuta que a mí me gusta mucho, de que no vamos a poder cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si cambiamos nosotros, nos cae el chip, y a su vez convencemos a otra persona que esto es el cambio que necesita nuestro país, ya somos 2, y luego a lo mejor ya somos 3, y luego somos 4, somos 5, somos 10, y luego 20, y esto va a ser poquito, pero es la única forma de tener una sociedad sustentada y que no refleja en la generación de más normas jurídicas. Ese no es el resultado. Invertamos en leyes, ahora sí, en leyes que fomenten y apoyen y ayuden en la educación, ¿no? Adelante, Francisco. Sí, doctor, gracias. Yo creo que es como bien dijo, desde el ámbito familiar, desde el vínculo que nos une con nuestra familia, y muchas veces ese vínculo que nos une con nuestra familia, en muchos casos donde existe la carencia, donde existe la pobreza, donde existe el maltrato físico, psicológico, se llegan a romper esas relaciones de que hablamos de los valores, y empieza a dejar de existir la disciplina, de existir el amor, de existir el que te tiene que costar trabajo, el ganarte las cosas. Y por la cuestión de mercadotecnia, bueno, en el presente, de las series de narcotráfico, etcétera, la gran mayoría busca que todo sea pronto, y muchos tienen un lema que dicen: prefiero vivir hasta los 20, 25 años, pero como rey, con los mejores autos, las mejores mujeres, a vivir toda una vida siguiendo ese sueño y tal vez nunca conseguirlo. Entonces, creo que viene de lo bíblico, que puede ser la envidia que existe, y desde lo psicológico, que cuando no cumples con las etapas correspondientes a la edad que tienes que llevar, posteriormente las haces a desfase, y empieza a haber una desorganización personal que no estás de acuerdo. Entonces, creo que es complejo, pero al gobierno no le interesa arreglarlo, porque necesita de la gente que es pobre, necesita de la gente que delinque. ¿Para qué? Para que está viendo gente de cuello blanco que manipula a ese tipo de gente con placebos pues X y vanos, ¿no? Entonces, si al gobierno no le interesa, si las personas no se preparan, si el de al lado, el vecino, el amigo le empieza a ir mejor que tú, y tú no tienes la paciencia de saber que todo se gana con disciplina, y ves que en tu familia tu mamá tiene 3, 4 amantes, que tu papá se fue de tu casa cuando tenías 1 año de vida,
que tu hermano se empieza a drogar, o sea, es muy fácil decir los valores, pero cuando en tu hogar no hay ese soporte familiar, pues los valores no van a existir, van a querer simplemente ir por caminos que no son los que creemos que son los mejores. También hay que ser muy sinceros que, como hace rato decía el maestro Hugo, hay que, primero que nada, saber identificar para qué vinimos a este mundo, qué es lo que somos buenos. Yo, por decirme, me demoré mucho en decidirme por la carrera de leyes, y muchos de mis compañeros acabaron en tiempo y forma a lo mejor a los 21 años, y en mi defensa puedo argumentar que la gran mayoría de los que acabaron a los 21 años no les gusta su carrera, no son felices, no tienen un buen auto, no tienen una buena casa, no tienen una buena mujer, a la gran mayoría los he divorciado yo. Entonces digo, ¿de qué se trata? De ir a prisa. Yo quería ir a prisa y quería terminar mi carrera y todo a los 21 años, no lo logré, pero yo ahora digo, estoy apasionado de lo que hago, voy construyendo poco a poco lo que me gusta, soy soltero, sin hijos, voy, subo, bajo, me voy aquí, me voy allá, me compro esto, me compro aquello. Entonces, si las personas, bueno, yo me di cuenta tarde, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de que mis padres me apoyaran, posteriormente yo trabajé, le eché ganas y he sacado adelante lo poco o mucho que tengo. Pero cuando no hay ese apoyo de la familia, cuando no hay esas ganas de saber salir por lo bueno, cuando no reconoces o te das cuenta para qué eres bueno, yo me tardé años para saber para qué era bueno, que me considero que elegí bien mi profesión, pero muchos no, muchos tienen 40, 50, 60 años, 30 y dicen, pues es que a mí no me gusta lo que hago, a mí no me gusta hacer esto, a mí no me gusta hacer aquello. Entonces, desde un principio van creciendo frustrados y aparte no hay las áreas que creo que hay en otros países como Canadá para que tú te dediques a lo que quieras, como yo en la otra materia hablo sobre el tema de subrogar la defensoría y la asesoría. Aquí en México, en Celaya, tengo entendido que no hay una certificación para el área que tú decidas. ¿Sabes que yo soy pintor? Pues me voy a certificar porque yo quiero ser pintor, yo no quiero estudiar, no quiero que me obliguen a estudiar, mejor que me enseñen a pintar. Ok, yo quiero ser albañil, pues que me enseñen albañil y de albañil y que sea el mejor albañil. Quiero ser plomero igual, pero no, o sea, a uno le pasa una situación en su casa de plomería y es complicado decir, pues marco busco un número y va a venir, va a haber una cuota, me va a dejar las cosas bien hechas, sin ningún problema, lo dejo ahí, no se va a robar nada. Pues no, porque a lo mejor esa persona tiene un trabajo al mes o cada 2 meses, pues no ve la oportunidad de decirte, ¿sabes qué? Tienes que cambiar toda la taza y tienes que hacer esto y la plomería y la tubería y todo, ¿no? Entonces, es algo que está muy descompuesto y lo que podemos aportar nosotros como adultos sería a los menores de edad, apoyarlos. Creo que faltan muchos cambios en el sistema educativo, a lo mejor desconozco cuáles, pero sé que falta mucho. Creo que está muy obsoleto la educación en México y por esa razón muchas veces en prepa, en secundaria te dicen, a ver, ¿tú te vas a humanidades o te vas al área de matemáticas? Y ya creen que con eso cumplieron. Cuando en realidad, cuando pasan los años te das cuenta que eso de mucho y nada sirve, ¿no? Entonces creo que tienen que empezar a identificar esa parte de saber para qué eres bueno, que tú busques para qué eres bueno y que te desarrolles en lo que eres bueno desde la corta edad que tú quieras hacerlo. Al tener esa pasión, ese gusto por lo que haces, pues vas a empezar a dejar de desear el camino paralelo que te hacen ver que es el correcto. A lo mejor tener un buen carro, muchas mujeres, esto, cada quien que elija su camino. ¿Sabes qué? Pues tú vas a ser pintor, pues te vas a codear con los mejores pintores de toda la República, de todo el mundo, y vas a empezar a ser feliz en tu mundo. Y de esa manera, pues vas a dejar de tener esa envidia, esos celos, esa frustración. Oye, que no tuviste padres, pues te voy a apoyar de por vida psicológicamente para que subsanes esas afectaciones. Y creo que va más a profundidad de cada uno, pero si el gobierno no le interesa, a las personas no les interesa, pues está cabrón. ¿Cómo le hacen ahí? Sí, sí. De hecho, rápidamente les platico, yo creo que esto es voluntad, más que otra cosa, voluntad. Hay un caso, no sé si lo han visto, si no, se los recomiendo mucho, está en YouTube, la vida de Tony Meléndez. No sé si alguna vez lo han escuchado, si no, les sugiero que vean el video de Tony Meléndez.
Tony Meléndez, un nicaragüense que nació con deficiencias físicas, ¿no? No tenía brazos, no tenía pies. ¿Sí? Entonces, pues cuando nace, pues lo ven como pues una figura rara, ¿no? Además, imagínense, los niños, imagínense que son tan crueles, ¿no? Que le decían, ya viene el niño deforme, ya viene, ¿no? Porque no tenía brazos, no tenía pies, pues sí se veía muy raro. Bueno, pues estaba condenado a una vida de rechazo. Sin embargo, él, en este efecto de superación y de voluntad, pues va aprendiendo, va estudiando. A él le gustaba mucho la música y aparte una persona sumamente religiosa. Para él la religión católica era su razón de ser, ¿no? Y entonces resulta que empezó a cantar, pero no solamente a cantar, sino a tocar la guitarra. Y ustedes se imaginan cómo puede tocar la guitarra una persona que no tiene ni pies ni brazos, tocando la guitarra. Con los pedacitos a lo mejor que podía tener en las extremidades, iba generando ahí las notas musicales. Y total, fue un ejemplo a seguir de superación en la juventud. Se casó, inclusive, se encontró una mujer que lo quiso así, no podía tener hijos, adoptaron, y entonces tenía una vida aparentemente feliz, ¿no? Porque se dedicaba a lo que le gustaba, a cantar, salió adelante, pero no termina ahí la historia, sino les decía que él, siendo una persona sumamente religiosa, el video de su vida termina cuando hay un foro con más de 1,000 personas en la cual estaba el Papa presente, y él estaba cantando al Papa. Y entonces la canción se la dedicó al Papa y terminando la canción, va el Papa de donde está, va caminando frente a todas las personas que estaban ahí, lo abraza y le da un beso y le dice que él es la esperanza del mundo. ¿Cuántas personas no morirían en este perfil de adorar al Papa y todas estas cuestiones religiosas que son muy respetuosas? Una persona que sea, pero ferviente de la iglesia y que considera al Papa, como lo dice la religión católica, el representante de Dios en la tierra. Imagínense que lo escogió a él de tantos millones de personas que morirían por estar cerca de él. Él llegó, el Papa llegó, lo abrazó y lo besó, ¿no? Entonces, pues bueno, llena de emoción el decir, con estas personas que tienen la voluntad de hacerlo y que tienen todo para pensar que deberían de fracasar y ni aún así fue impedimento para salir adelante. Uno que está completo, bonito, feo, gordo, chaparro, como sea, pero estamos completos. ¿Qué podríamos hacer? Maravillas, ¿no? Pero no lo hacemos. Hugo, ibas a decir algo, perdón, hace un momento. No, bueno, ya es que hablamos de echarle la culpa al gobierno en cuanto a la educación. Y yo creo que los que tenemos hijos nos damos cuenta de que es mejor en casa inculcarles ciertos valores y ya mandarlos a la escuela enfiladitos con ciertas ideas, con ciertas costumbres, y allá que vayan a aprender matemáticas, historia, ciencias naturales, etcétera. Claro. Pero creo que la parte más importante es en casa. Sí, totalmente. De ahí nace. Y ahí es donde tenemos que apostarle para poder entender el origen de aquello que está haciendo para nosotros una ineficacia de la norma jurídica. Por eso Hart nos dice, hay que analizar los fenómenos sociológicos, de ahí generar las normas jurídicas, y las normas jurídicas elevarlas a un rango moral, para que entonces el ser humano la adopte, la aprenda, la ejercite, y no importa si hay sanciones o no hay sanciones, eso es irrelevante. Ya entiendes el sentido de la responsabilidad, ya entiendes el sentido de la honestidad, ya entiendes el sentido de la justicia. No necesitas que llegue el yugo de la ley que te pueda castigar porque has incumplido con la norma jurídica. Fíjense, cosas también muy importantes. Critica la figura social estática con reglas primarias. No puede haber una figura estática, la sociedad va en constante evolución. Luego, critica reglas primarias a secundarias, naciendo los remedios del mundo, ¿no? Al hablar de las reglas de cambio.
Hart habla de las reglas de cambio. Las reglas de cambio que se consideran como reglas primarias y secundarias. ¿Cuáles son las reglas primarias? Las que tenemos. ¿Cuáles son las reglas secundarias? A las que aspiramos. ¿Qué es en el Inter? La regla de cambio. No, si me quedo estático con la regla actual, nunca voy a cambiar. Si me quedo estático con la forma de pensar, nunca voy a cambiar. Nunca va a cambiar esto. O sea, necesitamos hacer una estrategia que permita que cambiemos las piezas del ajedrez para ver si tenemos un resultado diferente. Con la estructura que tenemos actualmente de instituciones y de sistema jurídico, ¿vamos avanzando? La respuesta es sí, pero muy lento. Y no está logrando sus fines. ¿Qué pasaría si movemos las piezas del ajedrez y buscamos soluciones? Habría que hacerlo. Habría que modificar, habría que reinventar, habría que regenerar nuevas ideas para poder establecer una mejor eficacia de la norma jurídica. Es ahí donde tenemos que trabajar, según la filosofía que nos comenta Hart. Luego, por ejemplo, él habla de la existencia del orden jurídico, contrario al pensamiento de John Austin que decía hace un rato, que hay reglas de conducta válidas, reglas que se deben de obedecer, reglas de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Lo debemos de manejar como una adecuación de las reglas. En otras palabras, como dice Hart, sí debemos de valorar conductas y consecuencias jurídicas. Y ojo, debemos de replantearnos conceptos como jurisdicción, legislación, validez, justicia, equidad, igualdad, todo esto. Tenemos que revalorarlo, tenemos que replantearlo, tenemos que volverlo a sustentar. Estas conductas no son estáticas. Replanteemos, no tanto ya en la visión teórica, sino en la visión de eficacia, de resultado, ¿sí? La función esencialmente de resultado. Por ejemplo, el tema de validez, me voy al último punto que maneja ahí Hart, el tema de validez. La norma jurídica es válida porque está emanada de un proceso legislativo. Sí cumplió con el proceso legislativo para que fue desde la exposición de motivos, recordarán, ¿no? Exposición de motivos, la discusión, la sanción, la iniciación de vigencia, promulgación, etcétera. ¿Cumplió? Sí, sí cumplió. ¿Está emanada del poder soberano? También es cierto. ¿Es obligatoria? Sí, sí es cierto. ¿Es válida? Jurídicamente sí. Pero la validez natural y formal es que la norma sea legítima. Y para que la norma sea legítima, necesita ser convalidada por la sociedad misma. No sé si me explico. Una norma legítima, lo decía inclusive Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, una norma legítima es la que el pueblo legitima, la que el pueblo acepta, la que el pueblo respeta, la que el pueblo venera, la que el pueblo hace valer. Y les pongo un ejemplo. ¿Por qué el pueblo mexicano, que es esencialmente guadalupano, les hablan de la Virgen de Guadalupe y es una devoción, una admiración, un respeto, una fe plena, que es a lo mejor lo que ha dado tanta fuerza a la institución de la iglesia, ¿no? ¿Por qué no esa misma fe, esa misma creencia, esa misma concepción de vida que nos da una postura religiosa, no la aplicamos a lo jurídico? ¿No? ¿Por qué no buscamos una estructura que me permita alcanzar los fines propios del derecho? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a saber si estoy siendo justo? Bueno, entendamos bajo esta postura de que tenemos que construir una cultura de justicia que parta esencialmente de lo que nos está comentando Hart en su libro. Como filósofo del derecho, como experto y profesor de la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, nos está diciendo, pónganse el chip de lo que está sucediendo con el derecho. Jamás van a lograr un resultado de la eficacia de la norma jurídica si sigue habiendo el mismo esquema de imposición de sanciones y de reglas autoritarias, de la
del órgano del Estado, en la cual ustedes me dirán, ¿creen realmente, bajo un principio, y ojo, eso es una estructura interesante, ustedes realmente creen que los diputados y los senadores nos representan como pueblo en la generación de normas jurídicas? Por supuesto, porque todos decimos que no. Tiene una representación jurídica que le permite tener hasta cierto punto legitimidad para la toma de decisiones. Pero realmente consensarán con la sociedad, tendrá la voluntad del pueblo, realmente recogen de la demarcación que representan la voluntad del pueblo, que ese es el espíritu y la norma. No. Se dice, es que las leyes fueron creadas por tus representantes. Tú les diste esa representación, tú les diste esa facultad. Se supone que tú los estás avalando. Por eso se dice que las normas, en teoría, el pueblo participa en la generación de las normas. Y no es cierto. Es la figura jurídica que legitima a quienes están realizando las actividades de gobierno, ¿no? Otro ejemplo muy rápido, vamos a entrar en un periodo electoral. Dicen, es que hay democracia, no es cierto. ¿Saben qué ha ganado en los tiempos electorales? El abstencionismo. La gente no quiere votar, no cree en los partidos políticos, no cree en las instituciones, prefiere no votar y piensa que al no votar está ejerciendo un acto democrático de inconformidad y no es cierto. Al contrario, no vota, pues a todo dar. Los que sí votan, que es la minoría, ya están amañados para irse contra su candidato o su partido político. Esos son los que nos están gobernando. Hagamos algo, ¿no? Sí, Hugo. Gracias, doctor. Hace un poco más de 20 años, y a lo mejor aquí el licenciado, el maestro Alejandro López Tirado nos puede ilustrar un poquito más, empezaron a introducirse a nivel municipal las reglas de participación ciudadana. Uh-huh. Y me parece que la utilidad de esas normas de participación ciudadana, más allá de ir encaminadas que organizarnos en la cuadra, en la colonia y etcétera, uh-huh, es el inicio para a esos legisladores que dicen que representan al pueblo, uh-huh, darlos al banquillo y pedirles cuentas. A ver, ¿qué estás haciendo, compadre? O claro, sea, no puedes, ¿sabes qué? Pues pues vamos a iniciarte nosotros un procedimiento que creo que es lo que hace falta en la ley. Uh-huh. Pedirlo, porque se sienten omnipotentes, francamente. A veces da lástima platicar con ellos, porque como usted dice, o sea, el león creo que todos son de su condición y luego llegan a plantearle a uno ahí unas situaciones ridículas. Pero ¿sabes qué, compadre? Consíguete un buen abogado y que te asesore, que te diga cuáles son las consecuencias. No, pero es que estoy seguro que no se puede arreglar. Al menos el conducto no soy yo. Váyase con el de arriba. Pero da mucha lástima que lleguen y proponen unas cosas, yo les puedo llamar aberrantes, ridículas, o sea, da risa, así como que, destruye el expediente y te doy 200 pesos. Espérate, pues sí. Claro. Si quieres, échame una coca fría, ¿no? Para el calor, ¿no? O sea, claro. y llegan y lo hacen con una desfachatez así, o sea, echando charola por delante. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Creo que debemos quitar a los representantes de representación, valga la redundancia, a los de representación proporcional y a los otros fiscalizarlos tal cual se nos fiscaliza a los demás servidores públicos, que tenemos encima las contralorías, que ya te compraste un coche y ya fuiste a registrarlo y ya te está diciendo Contraloría, a ver, ¿de dónde sacaste el dinero? Pues espérate, pues sí, ahí están mis cuentas, o sea, ve de dónde vienen los recursos, o sea, no sé, son ahorros, pedí prestado, pero a veces es vergonzoso que, o sea, y se los digo porque me pasó en alguna ocasión que compré un vehículo,
no tenía 10 días con el coche y la Contraloría ya me estaba requiriendo para que informara sobre los depósitos irregulares encontrados en mi cuenta, cuando era un préstamo bancario por una parte del valor del vehículo que compré. Y creo que ahí sí, a ese tipo de personas también debería darles el mismo rasero, pero desconozco por qué no se han hecho leyes, o quiero pensar por qué, para que ellos mismos se atoren. Por intereses políticos, sí, claro, intereses políticos, intereses personales, intereses de partido, proteccionismo de las propias instituciones de gobierno. Hay muchos factores que la propia ley, por eso les he dicho, imagínense, la propia ley puede ser la razón o el mecanismo o el conducto para generar actos de injusticia. Entonces, más aún para tener una figura crítica de la actividad que desempeñamos como juristas en el servicio público, en la academia, en la postulancia, en cualquier área que esté inmersa en el ámbito de nuestro desarrollo profesional. En este orden de ideas es bien importante saber cuáles son los fines del derecho. Por eso mi preocupación es, tenemos que entender la filosofía como un mecanismo necesario para poder lograr los fines del derecho. Necesitamos ser críticos de la ley, necesitamos ser críticos de los resultados del derecho, necesitamos ser críticos de los cambios y ajustes que se requieren para tener una estructura jurídica ad hoc a lo que está requiriendo la sociedad en este momento, el momento actual. Vuelvo a lo mismo, ahorita al estar hablando de la estructura, de cómo establecer una nueva visión del derecho, una nueva posición del derecho, es esto, el cambio social, que resuelva lo que nos dice Hart, que resuelva los problemas sociales. Dime que ha funcionado, sobre todo en países más evolucionados, ha funcionado aquellos principios morales, llámese moral, axiológico, ético, para el cumplimiento del comportamiento humano, ha funcionado más eso que la generación de normas. Ya ha tenido un mejor resultado, por ahí, por ejemplo, todos los temas de responsabilidad social, todos los temas de compromiso del medio ambiente, todos los temas que hay a nivel mundial en defensa de los derechos del ecosistema, por ejemplo. O sea, hay muchos factores que se está trabajando a nivel internacional aplicando la postura de los fines propios del derecho. Entonces, vuelvo a lo mismo. Díganme de qué manera podemos tener mejores resultados para lograr los fines del derecho. Díganme de qué forma puedo lograr y alcanzar la justicia. Eso será el cambio necesario que requiere una sociedad donde el derecho, a la luz de varios expertos, está en agonía, donde el derecho dejó de ser un mecanismo eficaz de control social, donde el derecho es simplemente una forma política, a lo mejor, de generar actos de impunidad y de corrupción. Hagamos que realmente se haga valer el Estado de Derecho. ¿Qué necesitamos? Vuelvo a lo mismo. Arzate decía, prefiero tener malas leyes y buenos jueces. Que gran parte de los grandes expertos de la argumentación jurídica, como es este señor Hart, Manuel Atienza, Tulmin, Perelman, muchos, el propio Robert Alexi, etcétera, varios autores de Dworkin, Ronald Dworkin, Joseph Raz, John Rawls, grandes personajes contemporáneos, se han ido sobre la estructura, razonamiento y lograr entender al derecho para ver cómo logramos sus fines. No apliques la ley, busquemos cómo alcanzar los fines del derecho. ¿Cómo alcanzar la justicia? Dime cómo la alcanzo. Ayúdame a alcanzar los fines del derecho. Y no los voy a alcanzar si no entiendo la filosofía del derecho. Si no entiendo que me tengo que ir hasta las últimas raíces. Fíjense, tan hasta allá hemos llegado
que la conclusión de la teoría filosófica de H.L. Hart es: simbremos la esencia del ser humano en su ámbito axiológico para que a partir de ese momento haya un cambio radical en el sistema de derecho en una sociedad. Tenemos buenas personas, tendremos una buena sociedad, se acabarán las delincuencias, se acabará el problema de desacato a la ley o a la norma, se respetarán perros, se respetarán los derechos. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es allí donde tenemos que estar trabajando y tenemos que poner toda nuestra atención, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Les invito a que puedan profundizar en el libro, repito, The Concept of Law, el concepto de derecho de H.L. Hart. Verdaderamente, insisto, lo van a disfrutar. Extractamos algunas ideas de esa gran obra, pero nos invita a reflexionar y sobre todo nos da pauta para buscar esas reglas de cambio que habla Hart. ¿Cuáles son las reglas del cambio? Las que necesitamos rigurosamente para que se cambie la estructura en una metodología de cumplimiento de la norma jurídica, en donde la sociedad opere sin necesidad de estarla amenazando, sino bajo una estructura de convencimiento de lo que se debe de hacer por un interés común, ¿no? El medio ambiente, pues aquí vivimos todos, el cuidado del agua, pues el agua nos pertenece a todos, el estar tranquilo en nuestras casas, la seguridad, pues la seguridad, estamos inmersos todos. Todos queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos vivan en un mejor país, en un mejor mundo. Hagamos algo para dejarles un mejor mundo, ¿no? Pues muy bien, pues les invito entonces a que si pueden revisar el trabajo de Hart. Vamos a cerrar con algunos otros pensadores la siguiente semana. Repito, las indicaciones son que si se pueden ustedes, por favor, conectar a su conferencia la próxima semana en